¿Qué tal, amigos? En esta ocasión hablaremos sobre el Papa Benedicto XVI y su magisterio. Previamente, recordemos quién es Benedicto XVI. Como seguramente sabemos, Benedicto XVI, antes de ser elegido Papa, era el cardenal Joseph Ratzinger, un gran teólogo, uno de los más importantes teólogos de la Iglesia Católica en el siglo XX, que desde el año 1981 hasta su elección como Papa, se desempeñó como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, justamente al servicio del Papa Juan Pablo II y de la Iglesia. Tengamos en cuenta que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe se ocupa de las cuestiones que se refieren a la vida de fe, es el encargado de promover la fe, de defenderla cuando hay errores o peligros de desviación, etc. Y supone un puesto importantísimo dentro de la Iglesia, ¿no? Y en ese sentido, Joseph Ratzinger, un cardenal, ha sido fiel consejero, ¿no?, de Juan Pablo II, lo ha acompañado prácticamente casi a lo largo de todo su ministerio pontificio, ¿no? Y como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha ofrecido a la Iglesia numerosos documentos, saliendo al paso de diversas situaciones problemáticas que se daban pues en esos momentos. Ahora bien, Juan Pablo II muere en abril del año 2005, el 2 de abril, y el 19 de abril de ese año 2005 es elegido Papa Joseph Ratzinger como Benedicto XVI, nombre que él se pone. Benedicto XVI, por lo tanto, es un Papa teólogo, es un Papa que gusta de enseñar, pero mostrando las razones más profundas de la fe de la Iglesia. Y con su enseñanza nos dice, y eso es una cosa grandiosa que valdría la pena resaltar, que la fe nunca se opone a la razón. Al contrario, alguna vez ha dicho, la fe y la razón son amigas. Si ya el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama Fides et Ratio, es decir, la fe y la razón, Benedicto XVI es quien de alguna manera ha plasmado con su magisterio aquello que ya San Juan Pablo II había indicado. Ahora bien, Benedicto XVI ha escrito 3 encíclicas, relativamente pocas si las comparamos con las 14 de San Juan Pablo II. Pero son encíclicas importantísimas que para la Iglesia tienen un valor inestimable, un valor que de alguna manera no ha sido, pienso yo, suficientemente aquilatado, ni tampoco explotado en todas sus consecuencias para la vida cristiana. Recordemos que la primera de ellas se llama Deus Caritas Est, que se traduce comúnmente como Dios es amor, publicada a finales de ese año 2005 en que fue elegido, y donde plantea una cuestión importante, lo central de la fe cristiana y católica, que nosotros profesamos es justamente el amor, y eso porque Dios es amor. Es un amor que se ha manifestado en Jesucristo, ha quedado para la historia la parte inicial de esta encíclica, no se llega a ser cristiano por una gran decisión ética o por una reflexión racional surgida pues, de una serie de cosas, sino por el encuentro con una persona, y el encuentro con esa persona es Jesucristo. Jesucristo nos enseña que Dios es amor, y el amor que es Dios no se opone para nada al amor humano. A veces se tiende a oponer el amor que viene de Dios, el amor caridad, al amor humano, ¿no es cierto?, el amor que se desarrolla pues entre los seres humanos o que se da pues a un nivel que podemos llamar pues horizontal. No hay oposición. El amor humano es la búsqueda, es como la anticipación o el adelanto de lo que este amor divino viene a realizar de manera plena y definitiva. Y en ese sentido, en Jesucristo se encuentra justamente esta unidad de amor humano y amor divino tan maravillosa. Por eso, el amor que es Dios realiza
al hombre, no se opone al hombre. A veces se piensa que el amor a Dios se opone al amor entre los hombres, no es así. Y por otra parte, el amor de Dios busca siempre el bien. El amor de Dios nunca puede pedir o exigir una cosa que no sea buena. Nunca puede exigir una cosa que sea mala. A veces se dan situaciones en las que en nombre de la religión se hace la guerra. En nombre de la religión se ejerce la violencia. Eso va absolutamente en contra de lo que significa la realidad de Dios, porque Dios es amor. En ese sentido, la encíclica de Benedicto XVI es muy profunda, muy importante y recuerda un gran tema que es necesario tenerlo presente para nuestro tiempo. La segunda encíclica que podríamos citar de Benedicto XVI es la Spe Salvi, una encíclica escrita en el año 2007 y que tiene su importancia porque aborda el gran tema de la esperanza. Ser cristiano es tener esperanza. Creer en Dios es tener esperanza. Y el Papa recuerda que vivimos en un mundo desesperanzado. Y efectivamente para la mayor parte de las personas que viven sin fe, viven prácticamente sin esperanza, desilusionadas, ¿no? Y por eso la esperanza brinda, humanamente incluso, toda una apertura hacia la realidad que la llena de positivismo, que la llena de alegría. Pienso personalmente que esta gran encíclica, Spe Salvi, donde el Papa recuerda también las grandes verdades de la fe, que tienen que ver con la esperanza, el cielo, el infierno, el juicio, etc., es como un anticipo de lo que van a ser las enseñanzas de Francisco, en orden a la alegría que suscita la esperanza. Y bajo esa perspectiva es también muy importante y muy actual para ahora. Finalmente tenemos la encíclica Caritas in Veritate. Caritas in Veritate es una encíclica que recuerda, es un aniversario más de la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI. Y aparece un momento que podríamos llamar crucial, el momento en que se produce una supercrisis financiera que afecta a todo el mundo. Y el Papa toma esto como una especie de recurso para afirmar lo siguiente: no es la economía lo que da la felicidad, no es el dinero, no son las inversiones ni las movidas financieras lo que lleva al hombre a alcanzar su plenitud, su equilibrio, etcétera, etcétera, sino que es Dios. Pero Dios no se desentiende de lo económico. Dios toma lo económico o nos pide que tomemos lo económico como un medio para poder encontrarlo a Él. Y por eso la economía, el movimiento financiero, todo eso tiene que estar regido por un criterio de caridad. De ahí el nombre de la encíclica, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. Esta encíclica trae una serie de afirmaciones muy importantes. Ahí el Papa Benedicto XVI habla, profundizando en la doctrina de Juan Pablo II sobre la globalización, cosa que es muy importante y que ofrece para nosotros cristianos un criterio, cómo hemos de mirar este fenómeno. Ofrece también una serie de orientaciones muy valiosas sobre lo que significa la ecología, y en ese sentido previene contra una mirada pagana de la ecología. Existe una mirada cristiana sobre la ecología, existe una manera cristiana de entender la ecología que posteriormente el Papa Francisco desarrollará en su encíclica Laudato Si. Y finalmente el Papa Benedicto XVI recuerda la importancia que tienen los estados de buscar la armonía y la paz y hace una crítica muy fuerte al papel desempeñado por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas. El Papa Benedicto XVI, de una manera muy valiente, reconoce la insuficiencia de la ONU como organización y pide su cambio. Pide el cambio de este organismo, lo cual seguramente le ha traído muchísimas críticas, pero reconocemos en eso la valentía, la gran valentía que tiene el Papa Benedicto XVI para denunciar un organismo que muchas veces ha llevado adelante políticas no solamente anticristianas, sino también antihumanas.
como es fácil de darnos cuenta hoy en día. Las encíclicas de Benedicto XVI, que son estas tres que hemos mencionado, nos permiten encontrar una armonía muy equilibrada entre lo que es la fe, que nos viene de Dios y que nos hace vivir la vida sobrenatural, y la razón con la cual nos abrimos esa fe, la profundizamos y la llevamos a la práctica. Si a Juan Pablo II se le llamó el Papa peregrino, es seguramente muy acertado, y así lo han hecho algunos, llamar a Benedicto XVI el Papa de la razón. Y en ese sentido es un título bellísimo, porque nos enseña que el cristianismo no es enemigo de la razón. Al contrario, el cristianismo valora mucho la razón, y eso es lo que podemos ver justamente en el Papa. Continuaremos en nuestro siguiente programa profundizando esta vez en sus exhortaciones apostólicas. Muchas gracias.